Bienvenidos una vez más a Electron Technology. Como ya saben, mi nombre es Rafael Cáceres y hoy te traigo un video más. En el corto video del día de hoy simplemente vamos a ver cómo identificar cuáles son los pines de salida de datos positivo y negativo de un sensor IR en el caso de que no tenga ningún tipo de serigrafía o alguna referencia en el propio componente, ya sea números y letras o algún símbolo en el caso de que no tenga nada, o en el peor de los casos que no encuentres la hoja de datos. Así que vamos a empezar. Primero lo que vamos a hacer es identificar dónde está nuestro sensor IR. Aquí tengo una placa que es de un equipo de sonido de la marca Philips. Esta placa es un controlador del panel frontal. Aquí tenemos los botones que es para cambiar en los menús del display, un display de cuarzo. Tenemos entrada de señal de audio, otra entrada de señal de audio. Tenemos el potenciómetro de volumen, ¿de acuerdo? Y acá tenemos otro potenciómetro de volumen. Este es volumen general y este es el volumen, digamos así, adicional, ¿de acuerdo? O ajuste fino o grueso. Primero tenemos que identificar, como les dije, dónde está nuestro sensor IR. Aquí. En este tipo de placas siempre el sensor IR está, digámoslo así, cerca de un flexor, ¿sí? Siempre está cerca de un flexor o de un componente o cable que lleva todos los datos de esta placa a la placa principal donde se interpreta todo esto y pues hace que el equipo de sonido funcione. También tiene el mismo principio en una placa de televisor. En este caso el flexor está aquí. Siempre va a estar cerca del flexor, ¿sí? Porque si el audio, mejor dicho, el audio no, los datos o la señal del sensor IR corren una larga distancia desde el sensor hasta su salida, pues la señal se puede contaminar y puede agarrar mucho ruido. Entonces, para que no suceda eso, se pone cerca del flexor. Ahora, le damos vuelta. Y una vez que le damos vuelta, vamos a identificar que el sensor IR tiene 3 pines, obviamente. En paralelo al sensor IR tenemos este capacitor y después tenemos una resistencia. Es esta resistencia. De acuerdo, ahora que ya identificamos los componentes que están en paralelo al sensor IR, vamos a ver si el sensor IR está de frente o hacia atrás. Le damos vuelta a la placa, bajamos este capacitor y tenemos que nuestro sensor IR está de frente hacia aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a permitir identificar que el negativo del capacitor que está acá es este. Está hacia nuestra derecha. Igual aquí en la serigrafía tenemos identificado con un más cuál es el positivo del capacitor. Ahora, voy a hacer otro zoom para que podamos ver. Efectivamente, tenemos aquí una serigrafía positivo. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es el pin de entrada positiva, de tierra o negativo y salida de señal, no de audio, sino de datos? Bien, este capacitor, como es un electrolítico, tiene polaridad. Este que está aquí, que está a la derecha, es el negativo. Este negativo está soldado a este pad o pista ancha, que es el negativo, y al mismo tiempo aquí, no sé si la cámara lo toma, o no sé si ustedes van a llegar a verlo, está puenteado, es muy pequeño el puente, está puenteado justo aquí, con todo lo que es la parte de tierra o negativo de la placa como tal o del PCB. Este mismo negativo viene acá al pin del centro. O sea que este, que es el pin del centro, es el negativo del sensor IN. Y el positivo es lo mismo. Aquí tenemos el positivo del capacitor o condensador, que de hecho está con una marca, con una serigrafía aquí. Este positivo viene aquí a través de la pista, seguimos la pista y nos da que se conecta con este pin de la izquierda. Este es el positivo del sensor IR y nos sobra un pin. Ese pin que sobra es la salida de datos. Sería este primer pin que es el de la derecha. ¿De acuerdo? Este primer pin que está aquí, el de la derecha. Este primer pin sale una pista. ¿De acuerdo? Sale una pista. Y si nosotros seguimos la pista,
pasa por abajo de una resistencia. Ahora la placa está algo sucia y no se alcanza a ver bien, pero vemos que la pista pasa por aquí, pasa por abajo de la resistencia y llega a un pin o conector del flexor. Aquí tenemos el flexor, este es un flex que lleva los datos, ¿de acuerdo? En este caso, este también lleva los datos del sensor IR. De esta forma podemos ver que este pin de la derecha que nos sobró es salida de señal o salida de datos del sensor IR. Este es el que lleva los pulsos cuando nosotros presionamos el control remoto y el sensor IR produce esos pulsos o esa información o recibe esa información del control remoto. Este tercer pin es el que se encarga de sacar esa señal. Sí, este tercer pin que está aquí, el de la derecha, ese es el que se encarga de sacar esta señal y lo manda, como ya vimos, a este flexor. Y de este flexor va a la placa principal que se encarga de interpretar esa señal. Y luego, si nosotros presionamos arriba, abajo, el centro del control remoto, la placa interpreta si es subir volumen, bajar volumen, cambiar de música, cambiar de emisora, apagar o prender el equipo. Después vimos que este de la izquierda es el positivo porque está conectado al positivo del condensador y este del centro es el negativo, ya que está conectado a tierra tanto del condensador como a toda la placa. Este mismo condensador que está en paralelo al positivo del sensor IR está también conectado a un extremo de esta resistencia. No confundir con esta pista. Esta pista pasa por debajo de la resistencia. Este extremo de la resistencia está conectado al capacitor y protege o sirve como protección para el sensor IR. Ahora, este otro extremo de la resistencia está conectado a esta línea principal de la alimentación, aquí a esta pista de la parte del PCB que está justo al borde de la placa. Esta pista es la alimentación principal. Si nosotros seguimos, pasa por detrás de los conectores del flexor, viene hasta aquí y también está en paralelo a otra resistencia que alimenta otra parte de la placa, viene hasta aquí. Tenemos un pin que es otro capacitor, viene hasta aquí, viene hasta aquí y tenemos aquí que está conectado a un conector. Aquí tenemos que está conectado a otra resistencia que también se encarga de hacer lo mismo, de proteger el circuito o reducir un poco el voltaje y la corriente. Esta misma pista, que es la alimentación principal, está conectado a un conector, que es el conector de audio en este caso. Pero esta misma pista viene aquí en paralelo y justo se conecta a este diodo Zener. ¿Sí? A pesar de que aquí hay la simbología de un diodo normal, es un diodo Zener. Este diodo Zener está... Vamos a hacer otro zoom. Este diodo Zener, esperemos que la cámara enfoque a ver si hoy quiere enfocar. Este diodo Zener está aquí. En este caso está roto. Esta placa no es para reparar, simplemente lo estoy usando como ejemplo. En este caso está roto. Pero este diodo Zener se encarga de regular el voltaje para una gran parte de la placa, ¿sí? Para una gran parte de todo este PCB. Porque como ya vimos, la misma alimentación que alimenta a nuestro sensor IR se reparte por varias partes de la placa. Ahora, existe este método que es de forma visual. Podemos seguir la pista y usar como referencia el capacitor. Podemos usar también el multímetro, que sería usando continuidad. ¿Sí? Tendríamos que ver qué pin de nuestro sensor IR da continuidad con toda la tierra o negativo de la placa, qué pin da continuidad con alguna parte del flexor, con alguna de las pistas del flexor, y qué pin da continuidad con la alimentación principal. Pero aquí tenemos un problema. Hay un diodo Zener, dos resistencias cruzando la pista en serie a la pista, ¿sí? A la pista que lleva la alimentación hasta nuestro sensor IR. ¿Qué puede pasar aquí? Que el multímetro usando continuidad igual funcione, pero hay multímetros que, dada a su bajo voltaje que se produce cuando lo estamos usando en continuidad, no va a ser capaz de emitir un pitido o de sonar cuando queremos medir continuidad desde aquí hasta el sensor IR. ¿Por qué? Muy sencillo, puede que esta resistencia sea muy alta o este otro que tenemos aquí. ¿Sí?
porque el voltaje de algunos multímetros en continuidad solo suele ser 2 voltios, 3 voltios, a menos que sea un fluke, que el voltaje que producen cuando trabajamos en continuidad es de 7 voltios, ¿sí? Pero no todos tienen un fluke. De hecho, ni siquiera yo tengo un fluke, y es porque es bastante costoso, es un multímetro bastante costoso. Entonces podemos hacerlo de esta forma, de forma visual, o usando continuidad con el multímetro. Una vez que ya identificamos qué pin de nuestro sensor IR es salida de señal, positivo y negativo, ya podemos desoldar el sensor IR, desechar la placa en el caso de que no necesitemos la placa y usar el sensor IR. ¿De acuerdo? Este es en el caso de que el sensor IR no tenga ningún tipo de serigrafía aquí, ni por el propio componente no tenga ningún tipo de referencia o no encontramos la hoja de datos. Podemos hacerlo de esta forma, pero solo cuando el componente está soldado aún en la placa, porque si ya lo quitamos ya no vamos a saber si el sensor IR estaba de frente hacia aquí o de frente hacia acá. En este caso, si nosotros lo ponemos de frente, la salida de datos va a estar hacia la izquierda, no va a estar hacia la derecha, va a estar hacia la izquierda. El centro siempre va a ser GND y la alimentación positiva va a estar hacia aquí, hacia la derecha. ¿De acuerdo? Va a estar hacia acá, hacia la derecha. Pin del centro es el negativo y hacia la izquierda es la salida de señal. ¿De acuerdo? Después ya podemos sacarlo y usarlo en el proyecto que queramos o probar si funciona o no funciona. Con esta sencilla forma podemos saber si el sensor IR, o sea, qué pin del sensor IR es salida de señal, positivo y negativo. ¿De acuerdo? También podemos usar, como les dije, continuidad con el multímetro, pero tenemos que ver si la resistencia que protege el sensor IR no es muy alta, porque si es muy alta el multímetro no va a sonar. De hecho, puede que incluso ni siquiera marque continuidad. ¿De acuerdo? Con esta sencilla forma podemos encontrar la distribución de pines de un sensor IR. Repasemos rápidamente. Tenemos aquí el zoom a la placa. Repasemos rápidamente. Tenemos que este pin de la derecha, que estando de frente va a ser izquierda y no derecha, pero ahora está a la derecha. Tenemos que este pin va a esta pista y esta pista viene al flexor. Esa es la salida de señal del sensor IR. El pin del medio, como está conectado al negativo de un capacitor, ese es el negativo del sensor IR. Y el pin, de la izquierda, que es este, está conectado al positivo del capacitor. Esa es la alimentación positiva del sensor IR. Tenemos positivo, negativo y salida de señal. Nada más. Ese mismo positivo del sensor IR está conectado a esta resistencia y esta resistencia está conectado, de acuerdo, a la alimentación principal, y esta misma alimentación principal está conectado a un Zener. Que el Zener lo tenemos por acá. ¿Dónde está el Zener que se me perdió? Listo. Aquí está el Zener. De acuerdo, todo esto podemos medirlo con continuidad con el multímetro. Así que esto es lo único que quería mostrarte. No es ninguna ciencia muy difícil, es simplemente cómo encontrar salida de datos positivo y negativo de un sensor IR, en el caso de que queramos reciclarlo. Si lo compramos de alguna tienda no hay ningún problema, porque el vendedor ya nos lo muestra, o generalmente el sensor IR ya trae su hoja de datos o inclusive su referencia en el chasis del componente como tal, pero en esta clase de placas no. Así que hoy te traje cómo encontrar positivo, negativo y salida de datos de un sensor IR en el caso de que no tenga ningún tipo de referencia. Esto era lo único que quería mostrarte. Nos vemos en la próxima. Ya sabes, si el video te gustó, dale me gusta, suscríbete y comparte. Nos vemos en otro video. Chau, chau.